Cambiamos de tema, es hora de nuestro bloque económico. A ver, nuestra disciplina fiscal, nuestra responsabilidad macroeconómica, se rompió intencionalmente durante la pandemia para dar alguna flexibilidad para tomar algunas decisiones que en condiciones normales no se deberían tomar, serían irresponsables, pero para paliar los efectos de la pandemia resultaban necesarios. Ahora el Ministerio de Economía y Finanzas lo que ha tomado es la decisión de paulatinamente, progresivamente, en los próximos meses, volver a esa disciplina que habíamos perdido, repito, intencionalmente para paliar algunos de los efectos de la pandemia. Vamos a conversar sobre esto y las implicancias directas en nuestra economía con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, que ya nos acompaña. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. ¿Cómo estás? ¿Qué significa justamente volver al redil, lo podríamos decir, ¿no? Y a esa disciplina que durante tantos años nos ha caracterizado y nos ha puesto como ejemplo en el mundo? Sí, yo creo que un poco de contexto es importante. Si hay dos pilares en la economía peruana al margen de los problemas que tenemos en el día a día, es una política monetaria que se ha mantenido constante desde el año... Ya 30 años, podríamos hablar desde la década del 90, inicios del 90, y la política fiscal que poco a poco ha ido también disciplinándose. Si uno ve los datos en términos de legislación, desde el año 99, cuando se anuncia la primera ley de prudencia y transparencia fiscal, ha habido una continuidad muy parecida al caso, ¿no es cierto?, de la política monetaria por el BCR. Ha habido una continuidad con diferentes gobiernos, diferentes administraciones en esta ley de prudencia y transparencia fiscal que tiene diferentes nombres, pero tanto desde el año del finales de la época del gobierno de Fujimori hasta la fecha se ha mantenido esta ley con diferentes nombres, que es un positivo en términos de estabilidad macro por la parte fiscal. Digamos que lo que se rompió son el límite fiscal, que siempre fue muy disciplinado, y el déficit también, ¿no es cierto? Los niveles de deuda. No, si uno ve el detalle, realmente es una meta muy fuerte, que el 1%, que haya un déficit del 1% del PBI. Si uno ve la historia, coincide, y esto es una feliz coincidencia también con el boom de commodities que tuvo Perú. Si uno ve los números de Perú hasta el año 2013, 2014 eran positivos en términos de déficit fiscal, pero a partir de esa fecha, con una menor recaudación fiscal por el lado de menor cantidad de exportaciones, vemos una erosión de ese que estaba bordeaba el 2%. Lógicamente, el salto grande se da a raíz de la pandemia, donde hay un sentido de urgencia y tiene sentido romper esta regla, y creo que también tiene sentido avanzar poco a poco en la convergencia, como ha mencionado el ministro Graham. Es un positivo en términos también del mercado, que el gobierno, a pesar de las limitaciones de corto plazo, está siendo responsable en términos de manejo fiscal. Lógicamente, para el público eso también significa un respiro que no se ve en el día a día, pero ahí es donde tiene que trabajar el MEF, es trabajar los temas asociados a calidad de gasto, que es lo que justamente, lamentablemente, esta regla no hace, pero es importante por lo menos señalar que se está llegando a una estabilidad fiscal en los próximos años. Y esta transición hacia los límites recomendables, ¿cuáles son los efectos que va a tener en la ciudadanía, que podamos prever? Creo que pocos en términos de ciudadanía. Esto fundamentalmente está orientado a una lectura más de los inversionistas. Lo que está diciendo el ministro de Economía es que esta regla fiscal, que es pilar de la estabilidad macro de Perú, se va a mantener. Es decir, el límite de 30%, que es lo que inicialmente la ley planteó, se va a respetar se va a llegar a esa convergencia en los próximos 3 o 4 años, y que el déficit fiscal no supere el 1%. Hoy ese déficit fiscal es mayor, estimado probablemente entre 2 y 3% para el próximo año, y también el año 2023, perdón, y este año. Y esto significa, desde el punto de vista del inversionista, que Perú está teniendo también responsabilidad al margen
de signo político que pudiera tener la administración Castillo. Claro, porque el ministro de Economía, el ministro Graham, ha dicho que para el 23 debemos estar en déficit de 2,4 más o menos. Esa es la meta. Así es. Mucho depende también, este es un tema que está asociado a qué tanto crecemos, ¿no? Si el PBI crece y el gasto fiscal no crece tanto, probablemente podemos converger más rápido. Y acá la gran tarea que no está señalada en la ley, pero es obvio que se tiene que hacer, es realmente incentivar la inversión privada, y esto generaría y gatillaría mayor crecimiento. El gran problema que tenemos es que si no crecemos, lógicamente en el denominador, que es el gasto de gobierno o el gobierno en general y todo lo asociado a mayor crecimiento económico, no se va a dar. Entonces lo que tenemos es, si no crecemos, este indicador pues se va a converger más lentamente. Si crecemos, este indicador va a llegarse más rápido a la meta. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor tributación. Mayor tributación implica que el déficit puede cerrarse más rápidamente. Y eso yo creo que es la segunda etapa que tendría que hacer el gobierno. Primero, señalar la ecuación del gasto y señalar la ecuación del déficit, y ponderar hoy día incentivos claros y reglas claras para la inversión privada. Claro, porque si nos vemos además a revisar nuestra historia reciente, macroeconómicamente hemos sido responsables, pero eso no ha significado desarrollo, buena gestión, reducir las brechas, etcétera, ¿no? Esta es una regla contable. Fundamentalmente regresemos a los 80s, donde había muchísimo desorden desde el punto de vista fiscal, y esta regla, de una otra manera, lo que está haciendo es dándole al gobierno una regla a qué seguir y acogerse en términos de los gastos. Lo que no implica esta regla, y eso es claro también, es que no habla de la calidad del gasto ni cómo se debe asignar ese gasto, y menos aún de la posibilidad de hacer una buena gestión pública. Esta es una regla que ya tiene más de 20 años, creo que ha sido efectiva, pero es insuficiente si queremos realmente llegar al consumidor o al ciudadano en términos de mejor calidad de provisión de servicios públicos y gasto público en general. Esta regla ayuda porque mantiene un tope en el gasto, pero no es la solución en términos de calidad de gasto público. Claro, es una pata de la mesa, ¿no? Es una pata de la mesa que nos dice, eso es lo que podemos gastar, no se puede gastar más, hasta ahí tenemos que ajustar el presupuesto, y lo siguiente es que tenemos que tener una mejor gestión, y eso es el gran desafío que tiene este gobierno en las próximas administraciones. No podemos, ahí sí podemos gastar un poco más en términos de mejora en lo que es la calidad del servidor público, y una carrera pública que todavía lamentablemente no se ha puesto en pequeños, diríamos, ejercicios como servir, pero no ha sido como se debe ser, ¿no es cierto?, una política a nivel nacional de contrataciones del Estado, a nivel de empleados. Correcto, César. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.